Vamos a pasar a hablar un poco de la situación de los asentamientos, Alexis. Estamos viviendo lastimosamente una crisis habitacional y aunque muchos quieran decir, no, esto es exagerado, es algo que se aproxima mucho a la realidad. Es decir, el drama de no poder acceder a una vivienda digna y propia y sus consecuencias como tal. Exactamente. Y una de las consecuencias que más se puede visualizar tiene que ver con los asentamientos, las ocupaciones ilegales y los territorios sociales. Y vamos a desarrollar un poco lo que tiene que ver con esto, Alexis. Vamos a darle clic acá. Y en el área metropolitana de Asunción, departamento central, no todo el departamento central, sino algunas de las ciudades del departamento central, tiene el 56% de la población urbana concentrada justamente aquí, área metropolitana. 405 asentamientos precarios como mínimo. Esto quiere decir asentamientos que no llegan a la casa de material, como se la conoce. O sea, las precarias, ¿verdad? Precarias, Cartón, precarias. Madera y techo, con suerte, con chapa de zinc. Tal cual. Se presume que más de 38.000 personas o familias en este caso residen en asentamientos, que es un número bastante elevado, y el 90.63% de los asentamientos fueron conformados en los últimos 20 años. Puede tener en este número. Adelante. En la mayoría de los asentamientos existe un registro o existiría también algún subregistro de aquellos que no son reconocidos de alguna u otra manera. Existen. Y vamos a pasar a desarrollar esto que me estás mencionando, Alexis, y vamos a ir con algunos gráficos. Hay un mito que es que todos los asentamientos son ocupaciones ilegales. En este gráfico nosotros vemos que el 44%, casi la mitad, ya son terrenos comprados por el gobierno, que se les da a los asentamientos y después cada uno tiene que fraccionar e ir devolviendo el importe. ¿Podríamos decir que es un número positivo en cuanto al trabajo que puede hacer cualquier gobierno para que esas personas finalmente accedan a...? Es un trabajo positivo. Lo que en el relevamiento que yo estuve haciendo, lo que se puede observar es que en los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo fueron los gobiernos en que más se compraron terrenos para los territorios sociales o asentamientos. De hecho, recuerdo que durante el gobierno de Nicanor fue el caballito de batalla. El primer asentamiento inaugurado por Oscar Nicanor Duarte Frutos fue el de Marquetalia. Recordarán aquella imagen, él aparece en su discurso inclusive con un gorrito tipo el de Hugo Chávez de aquel entonces. Nicanor que en un momento es de un sector del Partido Colorado que se identifica inclusive con el socialismo. A partir de la era Horacio Cartes para arriba, se suspendió un poco, digamos. Esa parte sí continuaron los trabajos más bien con el tema de las casas, de las viviendas, ¿verdad? Con la parte de Senavitat. Vamos al siguiente gráfico, loteamiento. El 80% tiene loteamiento, es decir que cada poblador, cada asentado, ocupante tiene su pedacito de tierra. Esto no quiere decir que vivan en condiciones ya legales. Simplemente que cada uno tiene su porción de tierra y que está bien dividido. El 16% vive todo encimado, digamos, ¿verdad? Uno enfrente al otro, uno encima del otro, no hay problema con eso. La distribución siempre se hace en base a lo que distribuye, entre comillas, el encargado o el líder, el dirigente, ¿verdad? Exacto, a veces él es el loteador. En algunos asentamientos lastimosamente se da la situación de que algunos terrenos son más grandes que otros, ¿verdad? Y ahí ya depende otra vez cuánto uno pone. De la afinidad que tengas también con el loteador. Pero vamos a ir mirando también esa parte. Ahora, modalidad de ingreso, Alexis. 42% toma de tierras de forma espontánea. La famosa invasión. Y procuran, ¿verdad? Prueban acá, prueban allá, ¿y dónde se quedan? Mediante asociación social, 21.7%. Ocupación de tierras cedidas por el Estado, 20% de los famosos terrenos fiscales. Fiscales y algunas instituciones que llegan a un acuerdo y se instalan. Y aquellas municipales también. También. Y cedidas por el propietario solamente el 11%. Ahora, cuando hablamos de ceder por el propietario, ¿es en base a un arreglo o...? Por escribanía, por lo general. Por ejemplo, vos tenés, y vamos a repasar también en los siguientes días, un asentamiento en Upané, por ejemplo, que como estaba ocupado por unas personas, agricultores en este caso, no querían pagar más el alquiler, llegaron a un acuerdo vía escribanía con unos ocupantes interesados y le dicen, bueno, quítenle a esa gente y ustedes quédense allí. Se hace por escribanía y esa gente se queda allí. Trabajando la tierra. Y desarrollando algunos sectores. 77.8% nunca experimentó un desalojo, pero hay un 20% que sí, Alexis. Es decir, te desalojaron, pero probablemente volviste. O fue el modo en el cual finalmente pudiste acceder a una casa. Te desalojaron y después comienzan las gestiones sociales. Como por ejemplo, en el caso de lo que ocurre en Copaco. Ahora se habla de la posibilidad de que esa gente sí pueda acceder a unos terrenos. Tal cual. Y hay en ocasiones que simplemente persistieron, volvieron e intentaron nuevamente con otras gestiones y en ocasiones lo lograron. Lo que en términos sociales ellos llaman resistencia. Exactamente. Programas de vivienda, 64.7% no cuenta con un programa de vivienda y el 35% sí. Es decir,
Tenemos casi la mitad de asentamientos que ya tienen terrenos comprados por el Estado y que fueron, bueno, donados por el Estado, pero los programas de vivienda todavía están rezagados. Es lo que se puede ver. Vamos a la ciudad de Luque, vamos a arrancar todo en la ciudad de Luque porque, bueno, aquí se daba la situación de Copaco que despierta un poco toda esta situación. Y vamos ya a algunos datitos más precisos. 89 asentamientos con comisión reconocidos por la municipalidad. Que quiere decir que ya fueron presentadas sus actas, todos los reglamentos y la municipalidad le dice, bueno, empezamos a trabajar. Organizados. Tal cual, acá hay un error de tipeo mío, discúlpenme. Son 26 ocupaciones nuevas aproximadamente que no cuentan con comisión vecinal. Hay que decir que Luque es una de las ciudades más invadidas, entre comillas, es decir, que tiene mayor cantidad de asentamientos, territorios sociales y ocupaciones. Le sigue Ipané muy de cerca. No me quiero salir mucho de este tren de cosas, ¿verdad? Pero por lo general, cuando hacemos notas relacionadas a la inseguridad en Luque, mucha gente te dice, acá luego hay un asentamiento en donde se distribuye droga. Acá a la vuelta, oye, no hay asentamiento. O sea, es la constante muchas veces cuando hablamos de tema de inseguridad. Tal cual. Los viejos o antiguos pobladores de Luque responsabilizan a los asentados de ser las personas que migraron hacia ese sector trayendo consigo ciertas situaciones relacionadas a la seguridad. Pero tiene que ver mucho, Alexis, con la informalidad del asentamiento. Sí. Cuando hablamos de asentamientos ya constituidos formalmente, con terreno legal, con viviendas, generalmente la situación de inseguridad, e incluso me animo a decir mucho el tema de la drogadicción, sale un poco del sitio porque los propios vecinos son más celosos de lo que tienen. Y hay que decir que la Municipalidad de Luque es la única que tiene establecida una dirección de territorio social. En la mayor parte de los municipios es simplemente comisiones vecinales. Es decir, la situación de asentamientos obligó a modificar inclusive algunas direcciones de la municipalidad, ya que es una de las más invadidas, entre comillas. Imagínate lo que 89 territorios sociales constituidos, o sea, estamos hablando de más de 20 que son de forma ilegal todavía. Vamos al territorio social 16 de julio de Luque, uno de los más grandes y más conocidos. Dirigentes, Pulciano Sánchez y Samuel Flores. Seguramente alguno te suena. Samuel Flores, que fue detenido el viernes pasado. Ya en instantes vamos a repasar los antecedentes de estas dos personas, pero para un poco de detalle, la superficie del terreno, 4 hectáreas aproximadamente, era un terreno privado, fue comprado por la SAS, en este caso, de vuelta a las familias, y cada uno están pagando allí una cuotita mensual de 30.000 guaraníes. La situación de las viviendas construidas por la Senavitat, programa Xetapuy, casi gratis le salió las casas a los pobladores y se habla de una inversión por parte del Estado de más de 8.700 millones de guaraníes. Cuando hablas de montos que son destinados desde el Estado, no podemos entonces dejar de mencionar que sí, de una u otra manera, o sea, si no es muy promocionada la campaña del gobierno, algo se está haciendo. Este asentamiento particular se hizo en el gobierno pasado con Soledad Núñez. Soledad Núñez, que tuvo una activa participación con los asentamientos, recordarás. Se caracterizó más inclusive ella de construir las viviendas sociales. Exactamente. Bueno, vamos a presidente de la comisión actual, Fabiola Ocampos. Desde el 2010 al año empezaron a regularizar. Fíjate que el periodo es de Fernando Lugo. Fernando Lugo, sí. Y con la gestión de Fernando Lugo prácticamente al instante pudieron gestionar esto. Son 179 familias de Luque, Santaní, Emboscada, Caguazú, San Pedro. Tienen ande regular, tienen una guatería y tienen centro comunitario, plaza, parque, puesto de salud. Un detalle. No, anterior. Un segundo, ahí está. Hablamos de Caguazú, San Pedro, Emboscada también, que tiene su sector rural. O sea, gente de sectores rurales que se vieron obligados a venir hacia este sector para establecerse. Exactamente. Es otra realidad también. Es otra realidad. La migración del área rural hacia el área metropolitana. Y vamos a ver también mañana ya un cuadro que muestra también la migración que existe desde el centro de Asunción hacia las localidades cercanas. Hacia lugares donde se producen los loteamientos ahora. Ves que hay como un polo de desarrollo en zonas donde antes la gente decía, no, ese es campaña. ¿Por qué? Porque es muy caro todo hacia acá, hacia Asunción, Fernando de la Mora. Es todo muy caro, entonces se van un poco más lejos. Ipané, Itá, San Antonio. Luque también, Luque, la zona Itapuamí, etcétera. Sectores rurales, pero del área central. Exactamente. Bueno, queremos compartir ya las notas que teníamos con algunas de las pobladoras para hablar un poco del desarrollo que ha tenido la tierra, en este caso de Luque, allí en este asentamiento 16 de julio. Del momento que se regularizó la tierra,
empezamos a trabajar también en capacitaciones para las personas de la mano de la municipalidad, que nos ayuda muchísimo, en capacitaciones, también formación, de repente también el tema de la drogadicción, en prevenciones. Acá hay mucha gente trabajadora y nos ayudó muchísimo porque tenemos la base de la casita. Entonces el que puede agrandar un poquito más ya va haciendo, porque hay mucha gente trabajadora acá. Y hace 8 años estoy acá y tengo la casa gracias a que mi tía iba a viajar y me dejó en su lugar, que ellos habían venido con su marido y todas esas cosas. ¿Dónde se fue tu tía? En Ciudad del Este a trabajar. Y como este es un lugar que vos tenés que ocupar, entonces para no perder me dio a mí. ¿Vos estabas viviendo antes en Asunción? Sí. ¿Cuánto pagaban en el alquiler? Y 700. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy ama de casa. Ama de casa. Sí. ¿Y quién trabaja en tu casa? Mi marido. Tu marido. ¿Y en qué trabajaba él? ¿Qué trabajaba? Y él trabajaba albañil. Cuando eso. ¿Y cómo hacían para sopesar el gasto del alquiler? Y porque vivíamos entre muchos. Es una casa independiente, pero vivís entre muchos. Cada uno en una pieza, sí. Pero es problemático vivir así. O sea que no tenían un espacio propio. No. Y tener un espacio propio es 1000 veces mejor. Lejos de juzgar si está bien o está mal la ocupación, la invasión, etcétera, ese no es el punto del material, sino mostrar una realidad. Y es lo que te decía Alexis. Uno no está nunca a favor de la invasión, de ocupar un terreno, menos todavía de forma ilegal. Pero cuando uno escucha un testimonio así de una familia... hacinamiento en el cual está sumido o sumida toda una familia, ¿verdad? Claro, entonces uno entiende los motivos. No es que acompaña o que dice está bien o está mal. Ese no es el punto, sino simplemente mostrar la realidad y entrar un poco más adentro de los números, ¿verdad? Si uno gana un sueldo mínimo y el alquiler te cuesta 800.000 o 900.000 guaraníes, ¿cuánto te queda para vivir? Nada. Te queda... 1 millón y alguito. Te queda el pasaje, Violeta. El pasaje ¿verdad? mensual. Claro, entonces vamos a ir conociendo más historias. Mañana también hay otros asentamientos muy interesantes. Pero vamos a el Q de esta cuestión. En este asentamiento en particular, ¿quiénes eran los dirigentes? Uno de ellos es Pulciano Sánchez. Alexis, si me ayudas por favor con sus antecedentes. Denunciado por abusos en ocupaciones pasadas. En 2009 la Secretaría de Acción Social dejó de reconocerlo junto con otros dirigentes. Fue investigado por la Fiscalía por sobrefacturación en la compra de terrenos, la violación del reglamento del programa, la regularización de asentamientos, así como el cobro indebido de dinero de parte de los dirigentes, involucrado en la ocupación de asentamiento Guillermina Duré. Muy conocido el asentamiento. Hay otro asentamiento en la ciudad de Luque, Itapuamí, recuerdo. Es una situación muy particular en donde la dirigente quiere sacar a toda una familia del lugar asentado porque supuestamente hay diferencias, ¿verdad? O sea, solo por eso, porque esa gente no se lleva bien con la dirigente, ella le quiere colocar a su familia. Pero o sea, eso es súper normal, ¿verdad? Es normal. Es normal. Bueno, ahora, ¿por qué lo ponemos a este señor? Quiero que escuchen ustedes ahora el testimonio de una de las pobladoras y después vamos a seguir compartiendo. Vamos a escuchar. El derecho de piso fue de 500.000 guaraníes, lo cual teníamos que dar en partes, por 200.000, 300.000 hasta completar, pero 500.000 era el derecho de piso que teníamos que pagar. ¿Eso para qué se pagaba? Y eso fue lo que nos dijo a nosotros la señora que era en aquella época nuestra, ¿cómo se dice? La dirigente. ¿Cómo se llama? Marilina, no sé qué cosa, pero su apellido ya no me acuerdo cómo era, mi cabeza no está muy bien en eso. Y después semanal nos pedía plata, 10.000 para cualquier cosa, 5.000 para otra cosa, después 2.000 otra vez para otras cosas. Nos íbamos en manifestaciones, nos hacían dormir en la manifestación, o sea que en la calle, ¿verdad? Que yo tenía que trabajar otra vez de madrugada, me tenía que ir otra vez a trabajar después. Y sin dormir me iba a trabajar. ¿El nombre de Pulciano Sánchez te suena? Pulciano Sánchez era uno de los señores que estaba con la señora Marilina. No me acuerdo más el apellido de la señora Marilina, pero el señor Pulciano sí estaba con él. ¿Y ustedes llegaron a ver algún resultado de esta plata que les pedían supuestamente para los... De hecho, de la plata no, pero con la manifestación lo que nosotros conseguimos fue el terreno que en 4 meses ya conseguimos firmar el contrato, o sea que conseguimos que se compre el terreno, la SAS compró el terreno, se le pilló a ellos que estaban viviendo de eso y que se llevaba toda la plata en el bolsillo y que le estaba estafando a la gente que necesitaba, exactamente. Y le estafaba a la gente que necesitaba. ¿Y ustedes qué hicieron? Y nosotros nos pusimos todo, hicimos una reunión, convocamos a una asamblea general y le pedimos a ellos que salieran porque había ya una orden de captura en contra de esa gente.
O sea, es decir, y en términos coloquiales, gran letradito el pulciano que vivía de esto, ¿verdad? Sí. Y hacía la suma rápida, 500.000 por 100 familias, como mínimo unos 500 millones de guaraníes de recaudación, ¿verdad? Sí. Sí. Yo soy muy mala para los números, discúlpeme, ¿verdad? Pues anoto todo, ¿verdad? Utilizaba gente para su bolsillo, Violeta. Porque destacamos también esto, si bien en un momento dado a través de las manifestaciones, las ocupaciones, ellos llegan a conseguir una tierra, que es lo que finalmente terminaban por cobrar, si es que ya no hay que pagar absolutamente nada a los estamentos gubernamentales. Y eso es lo que decía la señora, ¿verdad? Imagínense, pero él no estaba solo, también lo acompañaba este señor. Y ya seguramente para algunos es bastante conocido, Samuel Flores, detenido en 2011 por violar las medidas alternativas a la prisión porque él ya tenía impuestas por este hecho. 2018, seguramente te acordás, Sí, Alexis, recuerdo. atacó con una turba a la comisaría de Cañada San Rafael ante un posible desalojo del asentamiento 500. Entró a la comisaría, robó un arma y empezó a disparar dentro de la sede policial. Sí. Y además lideró diversas ocupaciones, incluyendo la del predio de Copaco desde junio del 2018, y se le acusaba junto a Cristina Aquino y el abogado Néstor Noceda de cobrar desde 3 millones de guaraníes por el derecho a piso. Allá subió el precio, 3 millones de guaraníes. Monto que era fraccionado, ¿verdad? Porque vos pagabas estos en cómodas y largas cuotas, además de otros servicios por los cuales también ya estabas gastando o estabas otorgando cierto dinero en ese asentamiento, que era el famoso 150 por la topografía. Sí, sí, la mensura, etcétera. Y cuando nosotros estuvimos de cobertura allí, seguramente te pasó también, yo le escuché a un señor decir que él gastó en menos de un año 12 millones de guaraníes. Entre Pozo Ciego, entre terreno, porque a su hijo le cobró un poco más caro, dice que 5 millones le cobró a su hijo, ¿verdad? Y él pagó 3 por su terreno, imagínate, o sea, cómo iban adaptando el dinero que ellos creían conveniente para pedirle a la gente, ¿verdad? Y por supuesto nunca hicieron ningún trámite legal. Inventando cánones para ir sacándole dinero a esta pobre gente. Y nunca hicieron ningún trámite legal. Es más, cuando nos acercamos a la Dirección de Territorio Social de Luque, nos contaban que ellos se percataron al momento de esta invasión, fueron a hablar con ellos y la respuesta fue de no poder ingresar. No pudieron ingresar, ya posteriormente Copaco toma intervención, entonces la dirección se queda ya un poco apartada porque ya no tenían injerencia, pues ya el propio dueño estaba haciendo el proceso para saber qué iba a pasar con ese terreno. ¿Cuántos son los dirigentes que están en situación irregular? Son muchos, Alexis, y hay denuncias Él ya cruzadas. detenido, Samuel, obviamente Él ya está detenido. Ahora, lo que hay que saber es qué pasó de este señor. ¿El prófugo de la justicia? No sé si prófugo de la justicia porque no aparece ninguna orden de captura pendiente. Y otra cosa, cuando yo le preguntaba a los pobladores de este asentamiento 16 de julio, le decía, ¿y dónde está Pulciano? En el asentamiento Guillermina Dure. O sea, si los pobladores saben, quiere decir que la policía sabe. Si existiese una orden de captura, ya estaría detenido. Claro. Y si quiere un derecho a réplica, también siempre abiertos por supuesto, escucharlo. Claro que sí, claro que sí. Pero, entre tanto, estos son sus antecedentes y la denuncia concreta de una de las pobladores que hacía referencia a cuánta plata él les cobraba. Y por supuesto, siempre decir, estos no son antecedentes que nosotros nomás digamos que por rumor y qué sé yo, sino que esto se puede encontrar investigado en la Fiscalía por sobrefacturación y demás, está todo en los antecedentes que él tiene, y en los 2018 2018 que es de Samuel, que nuestro propio compañero Mario Bracho cubrió, que estuvo allí. O sea, son todos antecedentes que realmente existen. No son simplemente esto no es un invento rumores de tu material. Esto vos obviamente accediste a registros especiales, ¿verdad? También los antecedentes policiales y esto es lo que figura y podrían haber más. Podrían haber más. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por esta explicación, por atender esta explicación. Nosotros tenemos más información ahora. Hoy es martes.